Y el tema del día de hoy es una segunda parte. Ya la vez pasada tuve el privilegio de poder estar compartiendo el texto ahí en Judas. Tiene un solo capítulo, así que Judas, pero la parte final, versículos 24-25, y también obviamente hicimos un panorama general acerca de esta epístola, que aunque es súper cortita, es increíblemente importante y súper contingente para la iglesia. El día de hoy vamos a ver los versículos 17 al 23, pero quiero que primero nos repasemos el versículo 3. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En la oportunidad anterior estuvimos viendo por medio de quién, ¿ya? Por medio de quién contendemos seriamente por la fe. Al examinar los dos últimos versículos de esta corta pero importante epístola, concluimos que contendemos seriamente por la fe cuando entendemos que lo hacemos por medio del Dios poderoso, salvador, glorioso, majestuoso, soberano, con toda autoridad y eterno, que nos sostiene, santifica, llena de gozo, salva y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es maravilloso este pasaje, porque realmente todas las palabras que podemos ver solamente en estos dos versículos, cada una es profunda, es potente y nos presenta al gran Dios por el cual nosotros podemos defender las verdades bíblicas de los ataques, ya sea internos como externos. Ahora, en esta ocasión examinaremos no el por medio de quién, sino el cómo debemos contender. Y en los versículos 17 al 23 que nos encontramos con estos aspectos que son más prácticos. Veamos, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Lo vimos en la vez anterior, y Judas nos presenta una serie de respuestas y argumentos que nos permiten estar convencidos y advertidos ante la urgencia de confrontar tanto la apostasía como cualquier amenaza a la iglesia de Cristo. Y ¿saben qué, hermanos? A veces nosotros podemos quizás pensar de que esto es un poco lejano a nuestra realidad. Y mientras estudiaba este pasaje y pensaba en las implicancias y cómo podemos aplicar esto en Monteverde, yo decía, pero bueno, tal vez no estamos tanto bajo ataque, quizás no tenemos peligros de división. Y, ¿sabes? Después de pensar en eso, llegué a la conclusión de que con mayor razón debemos estar atentos y debemos estar alerta, porque estas son advertencias del Señor para nosotros. Quizás ahora no vaya a haber problema, pero eso no asegura que quizás mañana, pasado mañana, se infiltre en la iglesia personas que vengan con doctrinas extrañas, o que nosotros, por nuestro descuido, entonces empecemos a no entender claramente la palabra del Señor y podamos incurrir en algún error. Por lo tanto, es fundamental estar advertidos y estar preparados. Tenemos una propuesta, una idea central, la cual dice de la siguiente manera: contendemos seriamente por la fe cuando entendemos que debemos servirnos mutuamente. La vez pasada estábamos viendo que lo podemos hacer a través de nuestro Señor, que nos fortalece, que nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder defender ardientemente, seriamente las verdades del Señor. Pero saben, hermanos, de la manera práctica es cuando entendemos que lo hacemos al servirnos mutuamente. Esto no es una batalla de individuos,
¿ya? No es una batalla donde cada uno pelea y hace lo que quiere, ¿ya? En cierto sentido, como si lo aplicamos como al tema de las orquestas, ¿ya? No sé si usted se acuerda del Chavo del Ocho, ¿ya? El Chavo del Ocho, había un capítulo donde hacían la orquesta, hacían una banda y ponían con unas tarros y todo, pero cada uno tocaba diferentes canciones, entonces por eso siempre sonaban, bueno, igual sonaban mal, pero cada uno hacía lo que quería, en vez de estar juntos y trabajar en conjunto. No sé si usted ha tenido la oportunidad de poder ver a una orquesta en vivo, pero es maravilloso. ¿Ah? Es increíble cómo los sonidos, cómo ellos se juntan en un momento y tocan todos juntos y hacen una armonía. Y esto es muy similar a lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Hay personalidades, hay características individuales, hay dones individuales, pero nosotros lo hacemos en un trabajo mancomunado como un cuerpo. Vamos a tener un momento de oración y después de eso vamos el desarrollo de este texto. Agradecemos, Señor, por este día. Gracias porque usted nos permite poder estar juntos. Y, Señor, ahora al abrir su palabra, sea usted hablando en nuestra vida, Señor, que sea usted tocando nuestros corazones y también ayudándonos a poder entender qué es lo que usted quiere que nosotros hagamos en lo individual, pero también, Señor, en lo comunitario, en lo grupal como iglesia. Ayúdenos, Señor, a poder estar atentos, a no distraernos, Señor, y a poder realmente disfrutar este tiempo que tenemos juntos. En nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a hacer un pequeño repaso, ¿no? Ya un pequeñito repaso nomás para que nos acordemos de qué estábamos hablando. Estábamos en Judas, ¿ya? Y Judas, el autor, es uno de los medio hermanos del Señor, hijo de José y de María, hermano también de Santiago o Jacobo, que es la misma persona. Fue escrito a finales de la década del 60 y es contemporáneo esta carta con las epístolas de Pedro. Y después nos vamos a encontrar con algo muy interesante ahí y donde nos damos cuenta de que fueron escritas en la misma época. El propósito, defender la fe apostólica contra las falsas enseñanzas que estaban surgiendo. Ya él quería entonces hablar de la común salvación, quería hacer un tratado acerca de la salvación, pero dado el contexto en el que él se encontraba, entonces el Señor le guió para poder cambiar la temática y llevarlo entonces a la defensa. ¿Cuál fue el tema? Confrontar la apostasía. Aún al principio del primer siglo ya había apostasía, ya habían personas que surgieron como pseudos cristianos, pero que cambiaban la verdad del Señor y la acomodaban entonces a sus deseos y a su vida. ¿Qué más tenemos? Veamos un bosquejo rápidamente. ¿Qué tenemos? Entonces, entre los versículos 1 al 4 tenemos el saludo y el objetivo. Del 5 al 16 tenemos la exposición de los falsos maestros, tema que quizás vamos a dejar pendiente para alguna otra oportunidad, pero está ahí, ya su condenación, su denuncia y su descripción. Si usted quiere saber cómo es un falso maestro, ahí está. A veces uno dice, oh, pero es como, tiene que ser muy malo para poder llegar a esas características. Pero, ¿saben, hermano? La mayoría de estas siempre están veladas, ya están ocultas, con apariencia de bondad, ¿ya? Es un lobo, son lobos vestidos con piel de oveja. Ahora, nos encontramos en el versículo 17 al 23, la exhortación a los creyentes, y ahí es donde vamos a estar nosotros deteniéndonos, y finalmente tenemos esta declaración de alabanza, la doxología de los versículos 24 al 25, y que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué oportunidad tenemos de poder alabar al Señor, de darle la gloria y la honra con nuestras palabras, con nuestra voz, pero también con nuestra vida? Esta bella bendición, conclusión de la carta, nos lleva a entender por medio de quién estamos capacitados para realizar las acciones que vamos a ver ahora entre los versículos 17 al 23, que nos permiten contender seriamente por la fe, las cuales examinaremos el día de hoy. En resumen, hermanos, cuando nosotros vemos en Judas, nos encontramos que la apostasía y los falsos maestros, junto con todas sus nefastas características, son una amenaza real para la iglesia de hoy. El creyente es alentado a mantenerse en la verdad y exhortado a confrontar las falsas enseñanzas. Por lo tanto, hemos propuesto el siguiente principio: contendemos seriamente por la fe cuando entendemos
que debemos servirnos mutuamente. Vamos entonces. Judas 17, Judas 17 al 19, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Hermanos, cuando pensamos en esta idea de el contender por la fe, repito, no es algo mecánico, no es algo que consiste en seguir una serie de pasos repetitivos, entonces yo, bueno, voy a hacer esto y listo, estoy defendiendo entonces la fe. Para hacerlo seriamente se requiere conocer, entender, reflexionar sobre qué estamos defendiendo, por qué lo hacemos y cómo quiere Dios que lo llevemos a cabo. Para todo esto, hermanos, es esencial entender que esta lucha no tiene que ver exclusivamente con uno, ¿ya? O con usted, ¿ya? O con cada uno de nosotros de manera individual, sino es comunitario. Es una lucha que hacemos como cuerpo en el cual nos apoyamos y animamos mutuamente. Vamos a ver algunos detalles entonces a continuación. Podemos contender seriamente por la fe cuando nos servimos mutuamente, ¿ok? ¿Cómo? Recordando las enseñanzas. Hay enseñanzas que deben estar constantemente presentes en nuestra mente. Promesas, advertencias, palabras de amonestación y exhortación, las cuales nos permiten, primeramente, glorificar a nuestro Dios y servir efectivamente a otros. Pero vosotros, amados, dice el versículo 17, hermanos, somos amados. Somos los amados de Dios. Lo sabemos y debemos recordarlo constantemente. ¿Sabe por qué? Porque esto nos anima y nos fortalece para poder realmente confrontar y contender por la verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dios Padre demostró su amor y nos hace hijos suyos. Primera de Juan también 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando pensamos en recordar las enseñanzas de nuestro Señor y de los apóstoles, debemos recordar primeramente que somos amados. Dios ha manifestado su amor hacia nosotros y eso nos permite reflejar su amor hacia los demás. El servicio mutuo se basa en el amor, ya que el amor es una marca del verdadero creyente. Dios depositó el amor en nosotros y por lo tanto nosotros tenemos la capacidad de poder amar a los otros. Si nosotros no estamos amando, entonces deberíamos cuestionarnos seriamente si realmente Dios ha depositado su amor en nosotros. El amor, nuevamente, hermanos, es una marca del creyente. Y hay diferentes textos que nos van reforzando esa idea. Dios nos amó, entonces nosotros debemos amar a los demás. Judas enseña con amor a los receptores de este importante mensaje, los cuales somos nosotros. Interesante, dice en el versículo 2, amados. Perdón, no en el versículo 2, dice en el versículo 3, amados. Después en el versículo 17, pero vosotros amados. Y en el versículo 20, pero vosotros amados. No solamente Judas amaba a los receptores de la carta, sino que también nos recuerda de que somos amados los unos de los otros y somos amados por nuestro Padre. ¿Se siente amado? Y quizás es una pregunta que uno dice, oh, sí, me siento amado, o no sé. ¿Se siente amado por Dios? ¿Se siente amado por sus hermanos? Y quizás ahí es donde empezamos, bueno, no sé. Bueno, cada uno puede tener una respuesta.
Pero ¿estamos conscientes del gran amor que Dios ha manifestado para nosotros? Hoy día estamos respirando, ¿ya? Hoy día estamos conectados, estamos viendo, estamos escuchando, estamos hablando. Cosas que la mayoría de las veces nosotros damos por hecho. Me acuerdo hace años atrás trabajábamos o servíamos realmente en un club de niños, era un grupo de niños en una iglesia de la cual nosotros participábamos. Y siempre teníamos tiempo de gratitudes, ¿ya? Y peticiones, entonces había uno que siempre se paraba, unos chiquititos, se paraba y decía, yo tengo una gratitud. Ya, ¿por qué quieres dar gracias? Por el día más de vida. Muy bien. Continuamos. Siguiente semana. ¿Quién tiene gratitud? Yo. ¿Qué quieres dar gracias? Por un día más de vida. Y después ya como de la cuarta semana ya era así como, bueno, ya, pero no habrá otra cosa. Pero una enseñanza sencilla que me dejó, me acuerdo de este chico, era de que aunque era algo simple y de tener un día más de vida, es fundamental, hermano. Es fundamental. ¿Cuántas personas salieron un día de su casa a trabajar y nunca volvieron de vuelta? Todas estas. Hermanos, todos los días hay accidentes, todos los días mueren personas. Pero el Señor nos tiene acá. ¿Acaso no es una muestra de su amor? Ahora, si nosotros nos sentimos amados y estamos conscientes de ese amor, ¿estamos amando a Dios? ¿Estamos nosotros amando a Dios? ¿Cómo amo a Dios? Amando los mandamientos, guardando los mandamientos y amando a mis hermanos. ¿Estoy cumpliendo con eso? Bueno, recordando entonces las enseñanzas, somos amados, pero también debemos tener memoria. Debemos tener memoria. Tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles, dice el versículo. Literalmente esto es ser recordado o volver a la mente para tener en cuenta. El apóstol Pedro exhorta en manera similar. Mire, fíjese ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y usted va a decir, estaban escribiendo juntos. Mire, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Tanto Judas como Pedro están apuntando a lo mismo. Debemos tener memoria, debemos recordar. Miren, los discípulos son un ejemplo de experimentar la importancia de recordar las enseñanzas de Jesús. Ahora, es interesante que ellos lo recordaron después. Miren, en Juan capítulo 2, versículo 22, ya, esto es obviamente Juan aquí está escribiendo una idea adelantada a la historia que él estaba escribiendo, pero dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús estaba hablando ahí del templo, de la que él lo podía destruir y se podía levantar en 3 días, y la gente que estaba diciendo, oye, pero este templo se construyó en 40 y tantos años, ¿cómo está diciendo eso? Y Jesús hablaba acerca de sí mismo, de su muerte y de su resurrección, y cuando entonces los discípulos vieron a Cristo resucitado, se acordaron. Y saben que el efecto que produce el recordar las enseñanzas, es que ellos creyeron la escritura y la palabra que había dicho. El recordar reafirma nuestra fe. Reafirma nuestra fe. Nos hace continuar creyendo. Recordemos que el creer en el Señor no es una cosa que pasa en el pasado y se queda allá. Es algo que comienza y continúa constantemente. Creo en las Escrituras, creo en la palabra del Señor, y eso entonces me permite poder tener una relación con el Señor. Te pregunto, ¿cómo anda nuestra memoria? ¿Cómo anda la memoria? Y algunos pueden decir, chuta, no, más o menos. Ahora, con respecto a las enseñanzas, de eso estoy hablando. El día de ayer estábamos con los jóvenes, ¿ya? Y uno de los chicos, que no voy a nombrar, pero lo voy a mirar. No sabe que lo estoy mirando. Nos contaba acerca estábamos hablando del cubo Rubik. ¿Ya ustedes conocen el cubo Rubik? ¿Cierto? Ese cubito de colores que yo nunca he podido armar. Bueno, pero este chico nos contaba de que habían algunas técnicas y lo importante era memorizar. ¿Ya? Y así como en palabras muy breves nos dijo, bueno, tú memorizas cuáles son, dónde están los colores y cuáles son los movimientos,
y cuando empezó todo a decir todo eso fue así como, no, muy difícil y no lo voy a intentar. Pero en el caso de él había logrado hacer un cubo, si no me equivoco, dijo en 20 segundos. 20 segundos, pues hermano. Yo llevo 30 años ahí con uno que dejé abandonado. 20 segundos. ¿Y eso por qué? Porque había memoria. Ahora, este es un ejemplo nomás de algo sencillo, de algo cotidiano. Pero ¿cómo está nuestra memoria con respecto a las escrituras? ¿Cómo está nuestra memoria respecto a la enseñanza? ¿Estamos usando nuestra capacidad mental para recordar lo que vale la pena? La semana pasada hubo una reunión de niños, ¿cierto? Ahí varios de los niños pudieron participar, de nuestros hijos, y hubo uno que recitó un versículo. Yo no sé si le habían dicho que era todo el capítulo, pero lo dijo de memoria, completo. Y me dio una envidia porque yo dije, ese cuánto tiempo que no memorizo algo así. Y igual es rico cuando, por ejemplo, nosotros estamos conversando, hermano, en los grupos pequeños o en alguna actividad, y la palabra del Señor viene a nuestra mente, y podemos decirlo textual. A veces uno, claro, se las arregla y dice, mira, hermano, estoy parafraseando un poco el texto, recordamos más o menos dónde queda la cita, pero no esforzamos realmente en profundizar el recordar las Escrituras. Ahora, hermano, debemos recordar que somos amados, que debemos tener memoria y debemos recordar que hemos sido enseñados. Dice ahí el versículo, las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha usado a sus siervos para comunicar su mensaje con los profetas, primeramente, y también con los apóstoles. Esto nos debe llevar a recordar que la palabra de Dios es siempre la respuesta a los peligros dentro y fuera de la iglesia. Hermanos, la Biblia es nuestra espada para poder defendernos y para poder defender la fe. ¿Ha discutido alguna vez usted con un testigo de Jehová? La única forma de hacerlo, este es un tip, la única forma de hacerlo es hacerlo con la Biblia, y mejor si usted lo hace con la Biblia de ellos. ¿Ya? Si usted puede buscar en la Biblia de ellos los versículos, porque no han podido borrar todo, no han podido cambiar la palabra del Señor, y la palabra grita con toda la fuerza de que Jesús es el Señor, de que Jesús es Dios, algo que ellos no reconocen. Pero ¿cómo se hace esto? A través de conocer las Escrituras, a través de usar correctamente la palabra de Dios. La palabra es el arma que tenemos para luchar contra la apostasía, como dice ahí en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero no solamente es un arma, sino que también es el alimento que necesitamos para creer en él. Juan 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las Escrituras, la enseñanza del Señor es fundamental para nosotros. Debemos recordar lo que Jesús y los apóstoles enseñaron. Nuevamente, ¿de qué maneras estamos ejercitando nuestra memoria de la enseñanza? Ahora estamos haciendo, gracias al Señor, los recordatorios, ¿cierto? Y eso creo que nos ha ayudado a poder, a mitad de semana, en los grupos pequeños, poder volver a repasar lo que enseñamos el día domingo. Pero ¿sabe qué, hermano? Si nosotros no hacemos eso o no tomamos nota, solamente estamos confiando con nuestra pura memoria. Y bueno, los que conocen ahí de teoría de la educación, saben de que uno puede aprender más si yo estoy escuchando, si yo estoy viendo y si yo estoy haciendo. Eso va a aumentar la cantidad de información que yo puedo retener y de conocimiento. Pero si yo solamente me conformo con el escuchar y más o menos nomás, difícilmente vamos a poder estar recordando lo que hemos sido enseñados. Ahora, también hemos sido advertidos. Los apóstoles habían advertido a la generación venidera en cuanto a los apóstatas para que estuvieran preparados y no fueran tomados por sorpresa. Hechos 20, 28 al 30 dice, por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí
a los discípulos. Aquí el apóstol Pablo está dando una advertencia fuerte, clara, de que la iglesia iba a estar bajo ataque. Y la iglesia, hermanos, hoy en día está bajo ataque. ¿Estamos advirtiéndonos de eso? ¿Estamos atentos a eso? 1 Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es cosa de darse una vuelta por algunos sitios o, por ejemplo, algunos grupos de Facebook o de iglesia y de repente uno se empieza a encontrar con frases, ¿ya? Y lamentablemente, bueno, a ver, se genera mucha contienda en esto, pero de repente dicen pseudos pastores o pastoras o apóstoles y salen con unas frases así para el bronce y entonces hay personas que los denuncian. El problema de eso es que a veces uno no sabe qué tan verídico es, si realmente lo dijo o no. Pero uno puede encontrar de que hay falsa enseñanza. Hay falsa enseñanza, hermanos, y nosotros entonces debemos ser capaces, como los hermanos de Berea, que examinaban las Escrituras para ver si lo que estaba siendo enseñado era o no así. Y no solamente quedarnos con lo que nosotros recibimos. La palabra de Dios está diseñada para advertir y proteger. ¿Cuál era la advertencia en particular, hermanos, que se está dando acá en este pasaje? Habrá burladores. Los burladores se burlan de los planes de Dios para el futuro y hacen alarde de conocer la verdad, pero niegan que el juicio de Dios vendrá. ¿Ya? Eso en general es lo que podemos definir como estos burladores. A estos les encanta burlarse de lo que quieren agradar, de los que quieren, agradar a Dios. Judas desea que los cristianos esperen este tipo de burla. Entonces ellos no serán sorprendidos por estos personajes. Yo no sé si usted ha tenido experiencias así, de tener como recibir burlas de parte de otros cristianos. Pero la palabra de Dios dice que va a pasar, de que pasa, y entonces debemos estar advertidos de ello. Ahora, ¿cómo serán estos burladores? Andarán en sus malvados deseos, tras sus propias pasiones impías. Los apóstatas son motivados ante todo por un deseo pecaminoso de satisfacerse a sí mismo en todos, egoísmo. Eso es lo que es una característica principal de los apóstatas, buscan su propio beneficio. ¿Ha escuchado cuántas iglesias de pseudos pastores que se quedan con el dinero de la iglesia o que rompen matrimonios dentro de eso y peor, abusos dentro de las iglesias? Bueno, son características de estos burladores que se jactan de conocer las Escrituras, pero en su vida no la manifiestan, ni la aplican. Ahora, no solamente tenemos a los burladores, sino que también estarán los sensuales, ¿ya? Y cuando usted dice, oh, los sensuales, ¿qué serán estos? ¿Serán así unos como, que andan así como sensuales? No tiene que ver con eso, hermano, ¿ya? Esencialmente esos hombres no eran espirituales, eran carnales e insensibles al Espíritu Santo. Esta palabra sensual describe a la persona que vive solo por y para lo que ellos pueden obtener en su sentido físico. Y ellos viven de esta forma egoístamente. Su lema es, si me siento bien, lo haré. O, ¿cómo puedo estar equivocado si me siento tan bien? ¿Ya? Son hedonistas, solamente buscan, su meta es el placer, en cualquier sentido. Eso es lo que guía sus vidas y esta entonces pretende las iglesias, y saben lo que producen, son peligrosísimos, causarán divisiones. En lugar de unir a la iglesia, fracturan la comunión fraternal. La palabra divisiones, que se encuentra solamente, es interesante, Judas ocupa un montón de palabras súper específicas para lo que él quería decir. Hizo una carta de 25 versículos, pero ocupó por lo menos 5 y algunas más palabras exclusivamente que aparecen solamente en el griego de esta carta. ¿Por qué? Porque expuso lo que quería presentar muy minuciosamente. Esta palabra denota a aquellos que por su maldad se separan de la viva comunión de los cristianos. Separan la comunión de los cristianos.
Causan divisiones, pero no solamente eso, no tienen el Espíritu. El no tener el Espíritu equivale a no tener vida espiritual en absoluto. En otras palabras, es un incrédulo, pero que está en medio de la iglesia, pretendiendo ser parte de la iglesia y causando problemas dentro de la iglesia. Esta misma descripción puede ser escrita sobre muchas iglesias, proyectos de iglesia o campañas evangelísticas o grupos de hogares, aún vidas cristianas individuales, hermanos. Por eso es importante que nosotros evaluemos siempre qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. La iglesia y el mundo verdaderamente necesitan hoy genuinos hombres y mujeres espirituales. No falsos, no, como decimos nosotros, marca chancho, no, sino que originales. 100% originales que realmente tienen al Espíritu, que buscan la unión, no la división, que buscan el Espíritu y no lo que es burlarse o buscar lo sensual o lo que al Señor no le agrada. ¿Cómo nosotros nos protegemos de eso? Recordando las enseñanzas. Somos amados, debemos tener memoria, hemos sido enseñados y hermanos, hemos sido advertidos. Que no nos tome por sorpresa. Vamos al versículo 20. Vamos al versículo 20, hermanos. Estamos en esta idea. Podemos contender seriamente por la fe cuando nos servimos mutuamente. Primero, recordando las enseñanzas. Y segundo, dice, pero vosotros, hermanos, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edificándonos en la fe y en la oración. Primero vimos recordando las enseñanzas y ahora el segundo punto es edificándonos en la fe y la oración. Nuevamente Judas con voz amorosa nos dice, vosotros amados, nos anima a preocuparnos por nuestro propio crecimiento espiritual. Hermano, esto es importante. Difícilmente podremos servir a otros si primeramente no estamos creciendo en la fe. Podemos tener el deseo de querer hacerlo, podemos tener toda la intención de querer hacerlo, pero si, hermanos, nosotros no nos preocupamos de crecer espiritualmente en nuestra relación con el Señor, entonces bien poco vamos a poder ayudar a otros. Tenemos acá esta palabra de edificando. Literalmente es construir sobre o construir sobre Él, donde el sentido es descansando sobre tu santísima fe como fundamento, progresa, levántate como un edificio cada vez más alto. Hermanos, esto resalta nuestra responsabilidad individual que tenemos en nuestro propio crecimiento espiritual. Es decir, no podemos esperar que nuestro crecimiento espiritual solo suceda o esperar a que otros nos hagan crecer. ¿Ya, hermano? No porque... no sé, me acuerdo cuando uno estudiaba a veces para las pruebas, para el colegio y todo, y uno decía, ya me voy a acostar, pero voy a leer acostado. Entonces uno se ponía ahí el cuaderno y amanecía con el cuaderno en la cabeza, y como que por eso, así como por osmosis, el conocimiento hubiese llegado. Y no es así. No porque nosotros asistamos todos los domingos a la reunión o estemos con los hermanos, significa que estamos creciendo nosotros espiritualmente, porque ¿sabe qué? Hay una responsabilidad individual de fortalecer esta relación con el Padre. Hermanos, miren, para considerar, Judas nos ha mostrado la fragilidad de los hombres y cómo engañadores incluso se infiltraron en la iglesia. Si usted confía su crecimiento espiritual a otra persona, no solo va a afectar su crecimiento espiritual, sino que también puede desviarlo. Ahora, en este caso estamos hablando de que usted realmente dice, ya, a ver, pastor, usted guíeme, usted dígame todo lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Y no es así. No es así. Miren, otros pueden ayudar a crear un entorno propicio para el crecimiento espiritual. ¿Ya? Y es aquí donde nosotros tenemos una responsabilidad comunitaria como iglesia. Somos responsables los unos de los otros de propiciar las instancias para que nosotros podamos crecer juntos. Pero nadie puede hacer crecer a otra persona en su relación con el Señor. Nosotros tenemos la bendición de trabajar con los jóvenes, y porque más que yo quisiera que todos los chicos de la UDJ fueran pastores o misioneros o dedicaran su vida a tiempo completo al Señor, yo no puedo obligarlo, no puedo hacer lo que eso suceda. Eso lo hace el Señor. Y eso lo hacemos también nosotros al ir creciendo y madurando en el conocimiento del Señor. No es algo que nosotros podamos
influir o obligar a otros es nuestra responsabilidad. Ahora, esta edificación, este crecimiento, tiene que ser en una base, y esta base es sobre la fe. Los creyentes verdaderos tienen en Jesucristo un fundamento seguro y firme, así como una piedra principal del ángulo. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la base de la construcción. Efesios 2:19-22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos a Cristo como nuestra base. Si somos verdaderos hijos de Dios, está Cristo como nuestra piedra fundamental. Después sobre eso tenemos la enseñanza de los apóstoles y sobre eso nosotros tenemos que ir creciendo en buenas obras. Pero acá hay una pregunta que es fundamental. ¿Es Jesucristo nuestro fundamento? La vida que nosotros tenemos como cristianos está fundada en la obra de Jesucristo, en Cristo mismo. Esto es clave. Si el fundamento falla, todo el edificio se derrumba sin remedio. Si no tenemos una buena base, entonces al primer temblor se cae todo, se destruye. Ahora, hermanos, tenemos nuestro fundamento en Cristo como verdaderos creyentes y evidentemente nuestro crecimiento no es sobre la filosofía o enseñanza humana, sino que en la fe. Dice el versículo, la más santísima fe. Ahora, eso no es una nueva fe, ya lo podemos a veces confundirnos. Esto es un adjetivo que se le está poniendo a la fe, la cual es la misma que fue dada una vez a los santos, ahí en el versículo 3 de Judas. La parte B dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe no significa nuestra creencia personal o fe en el sentido de nuestra confianza en Dios. La frase la fe significa la verdad esencial del evangelio que todo cristiano verdadero mantiene en común. La verdad esencial del evangelio. Judas no estaba hablando de un crecimiento en una fe más santísima como algo diferente, sino en las verdades bíblicas suministradas por la enseñanza de los apóstoles, que para nosotros cada vez son más santas, cada vez para nosotros son más preciadas, cada vez para nosotros son más atesoradas y las ponemos en práctica. Hermanos, ¿cómo está siendo nuestro crecimiento? ¿Nos estamos edificando en las verdades bíblicas o solo estamos alimentándonos de lo que se nos da? ¿Nos estamos conformando con la papillita, ¿no? Así con el colado o con el picado? ¿O realmente estamos recibiendo lo que se nos está dando como iglesia? Pero también nosotros individualmente estamos creciendo y buscando realmente edificarnos más sobre las verdades del Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos hacer esto? Edificándonos en la fe y en la oración, orando en el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el versículo 20. Orando en el Espíritu Santo. Ahora, ojo, esto no es un llamado a algún tipo de éxtasis en la oración, sino una simple invitación a orar con constancia y reverencia en la voluntad y el poder del Espíritu. Ya esto no es como, pues hay una forma diferente de la oración. Ahora, a veces que nosotros, creo que en nuestra vida diaria, tenemos diferentes tipos de oración, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, dar una oración de gracias por los alimentos no es lo mismo a cuando nosotros apartamos un tiempo para orar, para postrarnos delante del Señor, para suplicar delante de Él, ¿cierto? Hay maneras en las cuales nosotros podemos ver mayor profundidad, ir un paso más adelante. Y ¿saben qué, hermanos? Vamos a ver, pero así muy rapidito, los invito ahí a Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Téngalo ahí porque vamos a ver
6 puntos cortitos, pero que son súper importantes, para que usted los tenga ahí presente. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y acá nosotros nos encontramos el carácter general de una vida de oración. Carácter general de una vida de oración. Si usted quiere, después subrayarlo y después puede estudiarlo y profundizar en esto. Dice lo primero, orando en todo tiempo. Se enfoca en la frecuencia necesaria. Hay una frecuencia en la cual nosotros debemos estar orando y esa frecuencia es en todo tiempo, constantemente. No puede ser algo que sea de vez en cuando, es algo continuo. Segundo, toda oración y súplica llama la atención sobre su variedad. Hay diferentes formas de oración, hay formas de conversación con el Señor, hay petición delante del Señor, hay derramamiento delante del Señor cuando nosotros estamos, por ejemplo, en algún problema, cuando nosotros estamos intercediendo por alguien. No es siempre la misma manera en la que nosotros enfrentamos la oración, pero sí debemos hacerlo de una forma variada. El Señor no quiere oración, a veces uno dice las oraciones express, ya esta fue, no alcanzó a pasar el techo de la oración. Imagínense, piense siempre en esto en una relación. Para los que están casados o para los que están de novio. ¿Se acuerda cuando uno se comunicaba con la amada o el amado? Ya lo hacía a través del teléfono algunos, otros tal vez lo hacían con carta, ya, con fax o mail. Hoy en día tenemos, gracias a Dios, tenemos todo de las videollamadas, pero la llamada telefónica, ¿ya? Y uno anhelaba entonces apartar ese tiempo para poder hablar con el otro, para poder saber cómo le fue, para saber qué está pensando, qué necesita. Esto es lo mismo con el Señor, con la oración. Vimos en todo tiempo, toda oración y súplica. La tercera parte dice, en el Espíritu, subraya el aspecto de la sumisión necesaria para alinearnos con la voluntad de Dios. Esto no tiene que ver, nuevamente, no es con un éxtasis, sino una cosa así donde uno hable de otra manera, de otra expresión sentimental o de sensaciones, sino que tiene que ver con nuestra sumisión delante de Dios, de entender de que estamos postrándonos delante de su voluntad y vamos a aceptarla, sea cual sea. Velando en ello, es una descripción del aspecto práctico. ¿Sabe qué? Esto es difícil. Yo debo reconocer que para mí la oración ya es difícil, pero esto ya es más difícil. Pasar la noche, vigilar, no dormir, para poder estar en comunión con el Señor, en oración, velando, levantándose temprano y comenzando nuestro día en oración. Desafíos, hermano, desafíos. ¿Queremos realmente hacerlo bien? ¿Queremos vivir una vida orando en el Espíritu Santo? Bueno, hay cosas prácticas que podemos hacer. Velando en ello. ¿Con qué? Con toda perseverancia. Punto 5. Recalca la actitud correcta de persistencia, perseverancia, constancia, persistir, presentarnos delante del Señor hasta que el Señor nos dé una respuesta, porque el Señor va a responder, pero el Señor nos quiere escuchar. Y finalmente, y súplica por todos los santos. Se enfoca en el objeto adecuado de estas oraciones y súplicas. No es por mí, por mi familia y porque me vaya bien. Es por los santos, por los demás, por el pueblo de Dios, por aquellos que quizás todavía no conocemos, pero que son parte de la iglesia de Dios. No es individual, es comunitario. Yo estoy orando por otros, como otros están orando por mí. Por eso no necesito orar tanto por mí. Oremos por otros. La batalla contra la forma equivocada de vivir y la forma equivocada de enseñar es una batalla espiritual, requiriendo oración en el Espíritu Santo. Muchas de nuestras oraciones están dirigidas por nuestras propias necesidades, ¿cierto? Estábamos diciendo recién, por nuestro propio intelecto o por nuestros propios deseos y anhelos. Pero hay un nivel más alto de oración. Hermano, ¿no sabe cómo orar? Mire lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, si sinceramente queremos tener una mejora en nuestra vida de oración, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Miren, una frase de Calvino dice, tal es nuestra pereza y tal es la frialdad de nuestra carne que nadie puede orar correctamente si no es despertando por el Espíritu de Dios. Nadie puede orar como debe sin tener el Espíritu como guía.
debemos orar guiados por el Espíritu. ¿Cómo está siendo nuestro crecimiento en términos de una vida de oración? ¿Ya? Es una pregunta que debemos pensar, darle una vuelta. ¿Qué es una vida de oración? Lo acabamos de ver. Debemos edificarnos en la oración. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida de oración? Hermanos, podemos contender seriamente por la fe cuando nos servimos mutuamente, recordando las enseñanzas, edificándonos en la fe y en la oración, y también en lo siguiente: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tenemos entonces que lo voy a leer de nuevo. Podemos contender seriamente por la fe cuando nos servimos mutuamente, recordando las enseñanzas, edificándonos en la fe y en la oración, y conservándonos en amor. Conservándonos en amor. Cuando vemos esta palabra conservarse, tiene que ver con guardarse, con mantenerse. Es un imperativo que establece la responsabilidad del creyente para ser obediente y fiel al vivir su salvación en la práctica, tanto que Dios lleva a cabo su voluntad. Dios cumple su voluntad, Dios trabaja en nuestra vida, pero nosotros debemos también mantenernos y conservarnos fieles en el amor a Él. También esto se puede entender como: manténganse ustedes mismos en el amor de Dios, mantenerse en armonía con el siempre presente amor de Dios. Hermanos, Dios nos amó primero, su amor nos sostiene, nos permite amarle a Él y amar a los demás. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Primera de Juan 4, 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cuando nosotros hablamos de conservarnos en amor, no es algo individual solamente donde yo amo a Dios porque Él me amó, sino que yo también amo a mi hermano, amo a otros. Es una marca. El que no ama no ha conocido a Dios, hermano. Primera de Juan 4, 19 al 21, ahí mismo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, miren, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y sabe qué? Aquí se va a encontrar usted un círculo, yo siempre lo digo, un círculo virtuoso. Yo soy amado por Dios, por lo tanto amo a Dios y amo a mi hermano. Y de esa manera amo a Dios y Dios ama a mí, y así continúa siempre. El amor es un círculo perfecto, pero que no puedo sacar los elementos de amar a Dios, guardar sus mandamientos y amar a mi hermano. Si nosotros nos conformamos solamente con amar a Dios y sus mandamientos, algo nos falta, hermano. Tenemos que amar al otro. En su amor, es en su amor que debemos refugiarnos, guardarnos y mantenernos individual y mutuamente. Hermano, ¿estoy manteniéndome en el amor de Dios? ¿Me refugio en el amor de Dios? ¿Estoy amando a mis hermanos? ¿Se nota? Porque uno puede decir, no, si yo lo amo a mi hermano, lo amo. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo nosotros estamos realmente demostrando que amamos al Señor? Ahora, conservándonos en amor, es esperar en la misericordia. Esto tiene que ver con que nosotros debemos tener una anticipación anhelante de la segunda venida del Señor. ¿Saben qué, hermanos? La muestra máxima de o la expresión suprema de la misericordia de Dios es la salvación, la vida eterna que se va a hacer práctica en la resurrección o en su segunda venida, cuando el Señor venga.
Y si nosotros estamos, vayamos con Él. O si nosotros perecemos, resucitaremos y estaremos con Él para siempre. Esa es la expresión máxima de la misericordia. Como mantengamos la esperanza bendita de Jesús del pronto regreso, vivo en nuestros corazones, esto efectivamente nos mantiene en el amor de Dios. Pablo llamó esto amar su venida. Mira, ahí en Timoteo 4:8, 2 Timoteo 4:8, por lo tanto me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Esperamos la misericordia del Señor? ¿Esperamos su venida? ¿La amamos? ¿Estamos expectantes? Siempre nosotros decimos como cliché, podría ser hoy, podría ser ahora. O quizás estamos, pero sí, no, sí. Pero quizás como dijo el joven delante de Jesús, déjame ir a enterrar a mi padre primero. Y después te seguiré. O quizás alguno de los jóvenes solteros, mano Patricio, no, pero que sea pasadito en noviembre, ¿eh? Que no sea todavía. Hermano, como sea, debemos esperar, debemos amar y debemos anhelar la venida del Señor. Ahora, esperando la misericordia y segunda parte, auxiliando a algunos que dudan. Auxiliando a algunos que dudan. ¿Cómo nos conservamos en amor? ¿Cómo nos mantenemos en amor? Ayudando a los que tienen necesidad. Finalmente, hermanos, nos encontramos con 3 grupos de personas, acá en este texto. 3 grupos de personas. Los algunos, ya les vamos a poner los algunos. Dice, a algunos que dudan. Algunos dudando acerca de su fe y que han sido influenciados por los apóstatas. A cada uno de estos grupos, según su condición, hermanos, hay que servirles y amarles con el fin de contender seriamente por la fe. Lo hacemos por eso. Lo hacemos obviamente para la gloria del Señor y para el crecimiento de la obra, pero nosotros tenemos que tener compasión. Miren, primero convenciendo o teniendo compasión. Dice ahí, a algunos que dudan, convencedlos. En los manuscritos más antiguos esta palabra convencerlos se lee tener compasión. Estas son personas sinceras que dudan y merecen compasión. Estas víctimas de los maestros apóstatas necesitan misericordia y paciencia porque todavía no han llegado a una conclusión firme en cuanto a Cristo y la vida eterna. Así que dudan, pero pueden ser convencidos para arraigarse en la verdad. Tenemos personas que a veces van a estar en nuestras iglesias, que van a ser parte como de nuestro grupo, pero que todavía no han creído definitivamente y están dudando y necesitan entonces ser convencidos por, ¿qué cosa? ¿Cómo se hace esto? Presentando clara y directamente el Evangelio de salvación. Hermano, no somos nosotros los que los vamos a convencer, es la palabra lo que los convence, pero a través de nuestro servicio a ellos. ¿Tienen dudas? ¿Están confundidos? ¿Han sido afectados por la apostasía? Tenemos compasión y ayudamos a que puedan ser convencidos. Segundo grupo, salvando, dice el versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Ya, estos son como que están ahí con una patita ahí en el fuego, literalmente. Este segundo grupo está en una incredulidad más profunda y se ha comprometido a seguir los errores enseñados por los apóstatas y necesitan atención inmediata y directa antes de desviarse de forma irreversible. Por eso es arrebatándolo del castigo eterno de Dios. ¿Cómo se hace esto, hermano? Presentando clara y directamente el Evangelio de salvación. Esa es la solución. Pero ¿cómo lo hacemos? Con misericordia. Lo hacemos con amor. Lo hacemos con el fin de poder auxiliarle. El tercer grupo, teniendo misericordia, dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Uno podría decir, ¿y esto a qué se refiere? Bueno, no es tan complicado. Este tercer grupo también necesita compasión y misericordia, aunque ya se han dejado contaminar del todo por la enseñanza apóstata, todavía merecen misericordia. Ya se han contaminado, no solamente en su pensamiento, no solamente en sus dudas, sino que también en sus acciones. ¿Ya? Y eso entonces les ha llevado a que necesitan un trabajo más profundo. Todos los esfuerzos deben ir acompañados de un aborrecimiento decidido del pecado. ¿Ya? Por eso ocupa este ejemplo de aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
Y se debe tener cuidado de evitar todo lo que los condujo o estuvo relacionado con la comunión con ellos en obras de oscuridad, manteniéndose alejado de lo que es o parece ser malo. ¿Cómo hacemos esto, hermanos? Presentando clara y directamente el Evangelio de salvación, pero con temor, con cuidado. ¿Por qué? Porque ya no solamente su pensamiento, sino que también sus acciones han sido dañadas y por lo tanto nosotros debemos tener cuidado de no ser contaminados por esto. Aún así, hermanos, merecen misericordia. Aún así, merecen el amor del Señor. Aún así, nosotros debemos trabajar en su vida. Evidentemente será el Espíritu Santo y el poder de la palabra quien salvará a cada uno de estos que esté dudando. Pero tenemos la tarea y responsabilidad de ser fieles, testificando compasivamente en cada oportunidad. Hermanos, en resumen, debemos cuidarnos unos a otros, amonestándonos fielmente los unos a los otros, con prudencia y dando buen ejemplo a todos los que nos rodean. Esto debe hacerse con misericordia, marcando la diferencia entre los débiles y los obstinados, aquellos que tienen dudas o aquellos que ya están perseverando en sus propias ideas, en sus propios pensamientos. ¿Cuánto me estoy preocupando por auxiliar al más débil? ¿O al que duda? ¿O al que definitivamente está en el error? ¿Estamos siquiera pensando en esto? Hermanos, como resumen general, significativamente Judas no nos está diciendo que ataquemos a los ciertos hombres que son un peligro para la iglesia. En lugar de esto nos dice que nos enfoquemos en nuestro caminar con el Señor, ayudando a otros afectados por estos ciertos hombres y que se enfoquen en Dios. Simplemente no prestarles atención a estos hombres, excepto lo que es necesario para nuestra advertencia. Dios hará cargo de ellos. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos servirnos mutuamente. Primero, recordando las enseñanzas, edificándonos en la fe de la oración y conservándonos en el amor a Dios. El día de hoy hemos visto de qué maneras prácticas podemos hacer frente al error y las falsas enseñanzas. Primero, debemos recordar que somos amados, que hemos sido enseñados y que hemos sido advertidos. Al hacer esto, estaremos mejor preparados para servir a otros. Segundo, también debemos edificarnos en la fe y perseverar en la oración. Esto con el fin de crecer en nuestra relación personal con el Señor, pero también en comunión con nuestros hermanos en Cristo. Finalmente, debemos mantenernos en el amor de Dios, esperando su venida y auxiliando a los que dudan, ya que Dios nos amó y nos ordena amar a nuestros hermanos, lo cual hacemos de múltiples maneras, con el fin de edificarnos mutuamente. ¿Sabe, hermano? Para terminar, pensando acerca de esto de servirnos mutuamente, encontré algo súper interesante por ahí en internet, una lista de los 59 versículos que hablan de los unos a los otros. No se preocupe, no voy a leer los 59 versículos, ya, no se preocupe. Sino que solamente seleccioné los 24 que no se repiten, porque dentro de los 59 se repiten algunos. 24 acciones prácticas. Estamos hablando de servirnos mutuamente de manera práctica, ¿cierto? Bueno, hemos visto ya maneras claras de poder hacerlo, a través de recordar, a través de edificarnos, a través de conservarnos. Pero sabe que si usted quiere aún más práctico, mire lo siguiente. Son hartas, ya, pero las vamos a leer rapidito. Recuerde, los unos a los otros, tener paz los unos a los otros, servir unos a los otros, esto vaya completando, amar, dar honra, tener el mismo sentir, no juzgarse, aceptarse, amonestarse, saludarse, esperarse, cuidarse, llevar las cargas los unos a los otros, soportarse, ser amables, perdonándose, someterse, considerarse, no mentir, enseñándose los unos a los otros, confortarse, edificarse, exhortar, creo que exhortarse lo repetí, orar los unos con los otros y por los otros y ser hospitalarios los unos con los otros. Hay formas, hermano, hay todas estas formas de poder servirnos mutuamente. Ahora, ¿qué es lo que eso logra? Nos permite que nosotros podamos contender seriamente por la fe cuando entendemos que debemos servirnos mutuamente, recordando las enseñanzas, edificándonos en la fe y la oración y conservándonos en el amor de Dios.
¿Estamos intencionando nuestro crecimiento en el Señor para edificar a los demás? ¿Estamos edificándonos firmemente en las verdades bíblicas y en la intercesión por otros delante del Señor? ¿De qué maneras prácticas estamos guardándonos mutuamente en el amor de Dios? Hermanos, que el Señor nos ayude a experimentar cada día más la edificación y el servicio mutuo para su gloria. Tengamos un momento de oración. Gracias le damos al Señor porque podemos compartir su palabra. Gracias, Señor, porque podemos disfrutarla y gracias, Señor, porque usted nos llama la atención. Ayúdenos, Señor, a cada uno, porque siempre estamos faltos de recordar, de edificarnos y de conservarnos, Señor. Ayúdenos a poder crecer individualmente, pero a crecer como iglesia, como cuerpo, Señor. Preocuparnos los unos por los otros para que juntos podamos contender por la fe, Señor. Cuando llegue el momento, cuando seamos atacados, estemos preparados, estemos advertidos. Y así, Señor, como usted ha prometido, su iglesia va a prevalecer, pero lo podemos hacer, Señor, unidos en usted. Agradecemos, Señor, por este tiempo y encomendamos a cada uno de mis hermanos. En nombre de Cristo. Amén. Y pensar en que Él realmente es nuestro Señor, es el dueño, el amo, el emperador del cielo y la tierra. Y esta alabanza que vamos a entonar y que le invito a que también usted pueda entonar desde su hogar, se llama Tú eres Dios. Si bien vamos a estar con los micrófonos silenciados, como me pasó a mí, su voz no va a estar silenciada, hermano, así que alabe al Señor esta mañana. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén. Gracias a Dios porque Él es Dios y su compañía, su misericordia nunca se aparta de nosotros. Y hay un texto que quiero compartirles que está en el Salmo 115, versículos 16 al 18, dicen: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres.
No alabarán los muertos a Jehová, ni cuando descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Qué invitación nos hace el salmista? De poder bendecir al Señor mientras tenemos el tiempo, la oportunidad de hacerlo. Quiero invitarle a que podamos también alabar al Señor con este hermoso himno que habla la grandeza, la magnificencia que tiene nuestro Señor. El sol en su señor, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo despierto, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Qué grandioso es nuestro Señor. Y vamos a seguir alabando a nuestro Señor diciendo la grandeza que Él tiene.